más. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver en estos textos de la palabra de Dios. 2 Corintios 10, y le vamos a dar una pastilla al hermano Mario para que se calme. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a ver ahí. Muy bien. 10, verso 1 en adelante. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir rapidito en este tema. La palabra de Dios dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que en esta mañana, bendito Dios, nos regale la oportunidad de poder presentar, Señor, el texto bíblico, poder aprender de esta palabra, Señor, instruidos en tu conocimiento. Oramos, bendito Señor, para que hables a nuestros corazones y que nos instruyas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, vamos a hablar de argumentos en contra del conocimiento de Cristo. Argumentos en contra del conocimiento de Cristo. Muy bien, Segunda de Corintios nos habla acerca de ciertas acusaciones que estaban, acusando, estaban queriendo destruir el ministerio del apóstol Pablo. De tal manera que Pablo en la segunda epístola a los Corintios tiene que tomarse un tiempo para ir resolviendo las acusaciones falsas que sus enemigos habían comenzado a instruir dentro de la iglesia de Corinto. De tal manera que a Pablo le dicen: mira, Pablo, aquí se resuelven muchas cosas. Por ejemplo, se le estaba acusando a Pablo de que él, cuando escribía, escribía con bastante, con bastantes señalamientos, bastante fuerza. O sea, los acusaba de ciertas fallas, de ciertas situaciones que se estaban cometiendo en la iglesia. Pero cuando él llegaba en persona, cuando él llegaba a visitar la iglesia en persona, él ya no era así, sino que era la débil. O sea, la acusación era que su presencia en la iglesia, cuando él estaba frente, él no decía las cosas. Cuando él estaba lejos y les escribía, él decía las cosas con bastante, rigor, con bastante fuerza, acusándoles, diciéndoles y exhortándoles a cambiar. Entonces, esto es una de las cosas que se da en la epístola, es decir, que Pablo se da cuenta de que sus enemigos le acusan de que cuando él está presente, él es débil, y cuando él está lejos, él es fuerte. Él acusa, dice, y por medio de cartas los exhorta, ¿verdad? Entonces, esa es una de las argumentaciones. Otra cosa también que se les estaba acusando al apóstol era de que él trabajaba en forma carnal, es decir, la forma de defender el evangelio de Pablo es en la carne, en las fuerzas humanas, ¿verdad? Aparentemente, esas son dos de varias, ¿verdad?, que se les puede, destacar en el texto, porque se nota en los primeros dos versículos que esas acusaciones son las que desvirtúa Pablo. Entonces, cuando usted ve los primeros dos versos, usted se va a dar cuenta que Pablo va a tomar las palabras de sus acusadores y va a decir: miren, ustedes me acusan de estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, yo les respondo de esta manera. Entonces él está respondiendo ahí en el 1 y 2. Ahora, del versículo 3 hasta el versículo 6 funciona de otra manera. Lo que está haciendo Pablo ahí es diciendo: estas son las cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué las personas
no logran entender profundamente las cosas del Señor. Y aquí Pablo lo va a responder, porque él, defendiéndose de sus enemigos que lo acusaban, le decían cosas, él va a decir: miren, hay este tipo de circunstancias que se oponen al conocimiento de Cristo, que se oponen al conocimiento de Dios. Y hoy en día las vamos a detallar ahí, porque tenemos que ver, ¿verdad?, qué cosas son las que se oponen al conocimiento de Cristo, qué es lo que se opone al conocimiento de Dios. Bueno, entonces veamos los primeros dos versos para ver la forma en que Pablo denuncia esas dos cosas. Primero, que él escribía de forma muy fuerte cuando estaba escribiendo en carta, pero cuando llegaba era muy débil. Y la segunda, que él era una persona que trabajaba un ministerio carnal. Miren lo que dice el 1 y 2. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Entonces ahí Pablo está tomando como burla, ¿verdad?, lo que los enemigos decían. Cuando está lejos es osado, es valiente para escribir, pero cerca él no dice nada. Verso 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y ahí denuncia la segunda cosa. Entonces él dice: si yo llego, cuando yo llegue, estoy dispuesto a arreglar estas cosas directamente. Estoy dispuesto a arreglar directamente esta situación. Entonces, ¿por qué lo tengo que explicar así? Póngame atención. Porque hay personas que no se dan cuenta que el conocimiento de Dios, o como Dios quiere que nosotros le conozcamos, todavía en nuestras vidas no es una expresión verdadera o real. Es decir, ¿cuántas personas en esta mañana están aquí y se oponen realmente al conocimiento del Dios verdadero? Y tal vez usted ni cuenta se ha dado, porque usted dice: mire, pastor, no, si yo amo a Dios, yo conozco cosas de Dios, yo canto alabanzas de Dios, pero ¿cuál es el problema? No está dispuesto a pagar el precio para conocer profundamente a Cristo. Entonces, el problema de hoy en día es eso. ¿Sabe por qué? Porque todas las iglesias están centradas en el hecho de que, vamos a traer un cantante, vamos a regalar tal cosa, vamos a llevar tal situación. Pero eso no es realmente el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, hemos traído a este cantante, al pastor Roberto Orellana, ¿verdad? Hoy estaba cantando unas alabanzas en la mañana y yo me acordaba, ¿verdad?, que claro, él por ser amigo, por ser nosotros amigos de él, ¿verdad?, y todo, a nosotros, yo sé que hay que pagarle sus honorarios, pues. Entonces, ¿cuánto cuesta traer a un cantante así aquí a la iglesia? Póngale que la iglesia, por ser amigo de nosotros, gastemos $1,500, $1,500 en pagarle a él. Entonces, pero la iglesia llena, topada. Pero ¿cuál es el problema? La gente no quiere conocer a Dios. Quieren al cantante. Pero cuando ya va a leer la Biblia, la gente a la palabra no le ponen atención. A la palabra no le ponen interés. ¿Y sabe cuál es el problema? Si nosotros fuéramos sinceros con nosotros mismos, nos diéramos cuenta de algo. Muchas veces la palabra es lo que menos nos interesa. Nos gusta que nos dé soluciones el pastor, que diga tal cosa el pastor. Pero pregunto, ¿toma usted en serio la lectura de la Biblia? ¿Toma usted en serio el conocimiento de la palabra de Dios? ¿O simplemente usted se queda con lo que se le da el domingo, que viene al culto y que de repente el pastor lee una porción y esa es la gran lectura que usted hizo en la semana? Hermanos, por eso es que no conocemos al Señor. Por eso es que tenemos argumentos. Por eso es que nosotros mismos nos ponemos criterios equivocados y no nos acercamos más a Dios. Entonces, veamos cuáles son esos argumentos. Veamos esos criterios que nos ponemos para no conocer a Cristo. Veámoslos entonces. Verso 3, ahí comienza. Primero, describamos esta batalla. El nombre de la guerra, el nombre de la batalla, óigame bien, es la batalla de la mente. Diga conmigo, la batalla de la mente. Hay una guerra forzosa, que es obligatoria en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Esta cabeza. Esto. O sea, usted tiene que entender que cada día usted va a tener criterios aquí equivocados. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. O sea,
entienda de una vez por todas que su cosa de que, mire pastor, ¿y por qué es que yo no voy al culto? ¿Por qué es que a mí me cuesta tanto servir? Es que aquí está el problema. ¿Por qué es que yo me he casado 2 veces? ¿Por qué es que yo me he acompañado 3 veces y todavía estoy en un desorden de vida? Por la mente. O sea, es aquí donde está todo nuestro desorden. Es aquí donde está todo nuestro obstáculo para nosotros alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces, ubicando esa mentalidad, te voy a explicar. Cuando Jesús predicaba, Él habló sobre una verdad espiritual: los odres nuevos y los odres viejos. ¿Por qué lo dijo como odre? Ponga atención. El vino nuevo, el vino fresco, entra en el odre. ¿Qué es el odre? El odre es un cuero. Los antiguos usaban el estómago de las cabras para meter vino ahí. Entonces lo que hacían es que agarraban el estómago de la cabra, lo ponían a quemarse, a que tomara una limpieza, ¿verdad? Por medio del fuego. Y cuando ya ese estómago de la cabra estaba preparado, ahí metían vino nuevo, vino fresco. El vino nuevo tiene una característica: se fermenta. Entonces cuando se va fermentando, el odre comienza a extenderse, comienza a ensancharse. Entonces el vino nuevo es el reino, el vino nuevo es el cristianismo, el vino nuevo es la salvación de Jesús. ¿Y el odre qué es? Nuestra mente. Ahora, ¿cuál es la crítica? Ponga atención. Hay personas, mire bien, que Dios les quiere dar vino nuevo, pero ellos son como odres viejos. ¿Y cuál es el odre viejo? Cuando ya el pellejo de la cabra, cuando ya el estómago de la cabra estaba muy viejo, se tostaba. Entonces venía a ponerle a alguien vino nuevo al odre, y el odre se quebraba. No resiste el cambio, no resiste el vino nuevo, la flexibilidad no la tiene. Y así somos nosotros. Mire, le voy a decir algo: Dios quiere darle vino nuevo. ¿En qué sentido? Quiere enseñarle la Biblia, quiere que usted prospere, quiere que usted sea bendecido. ¿Y qué quiere usted? No quiere cambiar. Usted no quiere congregarse, usted no quiere venir a leer la Biblia, usted no quiere servir, usted no quiere comprometerse. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se pierde la bendición de Dios. Se pierde la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque somos odres viejos, tiesos, que cuando viene el vino nuevo se rompe, no resisten el cambio. ¿Y sabe qué? Nos encanta, hermano, nos encanta ser resistente, no nos gusta. Ay, mire, vayamos ahora a la iglesia. No, es que yo no puedo, yo tengo que lavar, yo tengo que venir y preparar la ropa de mañana, yo tengo que venir y arcear aquí porque la casa está sucia. Eso se llama odre viejo, duro, tieso. No quieres cambiar, no quieres mejorar, no quieres ser diferente. ¿Cómo se llaman esas situaciones que ponemos en nuestro corazón para resistirnos al cambio? Argumentos. Entonces veamos aquí en el verso 3 esa connotación. Mire lo que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra estrategias en griego, militamos, quiere decir una campaña. Diga conmigo: campaña de guerra. Es decir, no militamos conforme a la carne, sino que militamos conforme a las armas de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esta batalla espiritual, esta batalla de la mente? Porque la batalla de la mente es eso, una campaña. Ponga atención: usted no va a poder cambiar sus filosofías, usted no va a poder cambiar sus criterios equivocados solo porque ahora usted vino al culto. Eso no lo va a poder hacer. Si usted quiere dejar de tomar, usted tiene que poner una batalla en contra de su debilidad alcohólica. Si usted es una persona que le gusta tener varias parejas, usted tiene que poner una estrategia, una batalla, una milicia, ir derrotando la mentalidad débil que usted tiene. Porque le gusta una mujer, le gusta otra mujer, pero va dejando una, va dejando otra, ya tiene 2 hijos fuera de su relación y no ha criado a ninguno. ¿Por qué? Porque así le enseñaron a usted. Así le enseñaron a hacer. Y usted, sin darse cuenta,
Usted tiene en la cabeza esa debilidad, ese argumento. ¿Cómo se vence el argumento? Con una batalla. La palabra estrategia en griego quiere decir campaña de guerra. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar poniéndole, dándole a mi debilidad todos los días. Aquí hay personas que tienen debilidad con el dinero. Aquí hay personas que tienen debilidad porque tienen un problema de homosexualismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú no vas a vencer ese criterio viniendo una vez al culto. Tú vas a vencer ese criterio con la palabra de Dios, atacando con la palabra, poniendo la palabra, dándole guerra a esto, ¿ve? Dándole batalla a la mente. Porque no es fácil, hermano, salir de esa conducta. No es fácil salir de ser estafador. No es fácil salir de ser un perezoso, un haragán, que estamos esperando que nos manden una remesa o que la mujer nos mantenga. No. Cambie esa mentalidad, cambie ese argumento equivocado. Entonces, el verso 3 nos describe la forma de batalla. Es una campaña. Y la campaña es una serie de batallas hasta terminar de ganar la guerra. Una serie de batallas hasta terminar de ganar la guerra. ¿Qué quiere decir? Usted se va a agarrar mañana con sus debilidades. Usted se va a agarrar, si a usted le gusta tomar, mañana usted se va a poner, usted va a decir, yo no voy a tomar. Yo no puedo, ya no puedo, yo soy hijo de Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y usted tiene que hacer un esfuerzo, una batalla en contra de esa debilidad. Usted es una persona que le enseñaron a no casarse, a vivir acompañado. Usted sabe que eso no es correcto, que la palabra de Dios nos demanda a nosotros casarnos. Entonces pelee en contra de ese argumento porque se lo enseñaron mal. No se lo enseñaron bien. Y ponga ya la fecha de la boda y diga, el otro año me voy a casar. El otro año voy a poner en febrero. En febrero aquí regalamos las bodas. ¿Va? Usted no le va a casar, porque si está poniendo usted la carreta de que, ay, es que no tengo pisto, es que no tengo. Mire, no sea mentiroso, aquí de choto lo casamos. Así que aquí va a haber una muerte masiva, ¿verdad? de soldados. ¿Por qué? Porque se van a casar. Mire, le voy a explicar. El primer año que yo casé aquí en Cojute, casé como unas 8 parejas. Pero después los otros años, nadie se quiere casar. Nadie se quiere casar. Y yo me acuerdo en Usulután, cuando comencé a pastorear allá por el año 2009 más o menos, cuando comencé a pastorear Usulután, casé 15 parejas. 15 parejas. ¿Por qué? Uno tiene que inculcarle a la congregación el hecho de ordenar sus vidas. Pero esto, ¿cómo peleamos contra una persona que le enseñó a su papá? No, si nosotros acompañados estamos, hijos. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cuántos años usted ha escuchado lo mismo? 20, 25 años que el casarse no sirve de nada. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que es una batalla. Y si no te casas, no vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tenés que quitarte los argumentos. Tenés que quitarte los criterios equivocados. Tenés que quitarte las cosas que te enseñaron, que no son verdad. Entonces, la batalla contra las cosas deficientes de nuestra cabeza y de nuestro corazón se llama campaña de la guerra de la mente. O sea, es quitarte aquellas cosas que no sirven en tu cabeza, en tu corazón. Es bien difícil, porque hay gente, hermano, que le han enseñado cosas y eso lo tienen bien metido en su cabeza. Ahora, veamos entonces cómo son esas bases para que veamos contra qué peleamos. Primero, diga conmigo, fortalezas. En nuestra mente, donde están metidas las cosas equivocadas, la Biblia le dice fortalezas de la mente. ¿Por qué les dice fortalezas? Porque hay un texto en el Antiguo Testamento, en Proverbio, que no quiero que lo busque, sino que solo escúchelo. En Proverbio 21-22 dice: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Entonces, la Biblia le dice fortalezas porque todos nuestros pensamientos equivocados que nosotros mismos nos hemos creado se conforman en una gran, digámoslo nosotros en nuestro idioma, en un cuartel general. Cuando usted pasa, nosotros vamos y visitamos
la fuerza beta, todas las semanas vamos a predicar y de vez en cuando vamos al destacamento. Usted ve que esos cuarteles tienen unas paredes alrededor y adentro, hermano, tienen unas torres donde uno ve para ver si lo están atacando. Entonces, los pensamientos equivocados y las áreas equivocadas de mi vida son fortalezas en mi cabeza, que se apropian de mis formas de pensar equivocadas, y Dios quiere destruir esas fortalezas. O sea, hay personas en esta mañana aquí que en esa fortaleza lo único que tienen es pornografía. O sea, y usted es cristiano porque usted ya recibió a Cristo, pero la pregunta es, ¿qué tenés en tu celular? ¿Qué tenés en tu teléfono? Solo videos prohibidos. Y esas imágenes están en tu cabeza. Y eso está en tu mente. Entonces, ponga en esta mañana la batalla que usted tiene que hacer. Si usted va a pelear contra la pornografía, si usted va a pelear en contra de una creencia, si usted va a pelear en contra de un criterio, ubíquelo. Vea el versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahí está. ¿Cómo se llama? Fortalezas mentales. Donde está metido todo lo que está equivocado, donde está metido todo lo que no es correcto, donde está metida todas las circunstancias que yo tengo que cambiar de mi vida. Aquí está, en la fortaleza, metido. Y le voy a decir esto, muchos de nosotros tenemos bien metido ese pensamiento. Yo he tenido la oportunidad de aconsejar a varias personas que les voy a dar los dos casos. Un hombre de 60 años, cuando se presenta conmigo, de una familia de mucho dinero, me dice: pastor, yo soy homosexual. Claro, no se escondió nada, pero, o sea, usted lo ve, él no es afeminado, no, él es un varoncito, gordito, sin cabello, como yo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunté, o sea, yo casi no pregunto porque no me meto en eso. O sea, yo cuando la gente me dice, yo quiero salir de esto, lo que yo hago es meterles la palabra, pero yo no les pregunto. Pero él me quiso decir a mí. Yo no se lo pregunté, porque ¿para qué le voy a preguntar? Entonces me dice, a mí me mandaron a estudiar al Colegio Santa Cecilia, un internado en Santa Tecla cuando yo era joven, y un sacerdote ahí hizo esto, pero lo que a mí me puso, ¿verdad?, es que pasó quizás como un año completo abusándolo. Entonces, eso quedó en la fortaleza. Ahora él es cristiano, pero ese pensamiento lo ha conducido al hecho que le gusten los varones. Eso está en su cabeza. Entonces él me decía a mí, yo mire, he tenido una pareja, mire hermano, le voy a decir una cosa, ¿quiere usted cambiar? ¿Quiere usted ser diferente? ¿Por qué? Porque él me dijo, es que mire, es que yo por eso fue que a mí los varones me gustan. Pero fíjate que te voy a decir otra cosa, he conocido muchachos de 16 años que el padrastro los violó. Y ahora tienen 27. Y con mucho dolor, porque yo casé a este muchacho. Y dijo, pastor, antes de casarlo con la esposa, con la que iba a ser su esposa, nos sentamos en una consejería. Y él con lágrimas dijo, pastor, mi padrastro a los 16 años abusó de mí tanto tiempo. ¿Y por qué este señor, que tiene tantos años, dice que esa es la causa por la que le gustan los varones? ¿Y por qué este muchacho se iba a casar con una mujer? Te voy a decir la diferencia. A este muchacho, aunque le duele y le tiene un gran dolor en su corazón recordarse de lo que le pasó con el padrastro, pero ¿sabes qué? Desde la edad desde la edad de los 17 años, él es cristiano. Entonces, él ha podido dominar esas cosas, destruyó la fortaleza donde están ocultos esos pensamientos, y él es un varón.
Él es un varón y hasta ahorita ya lleva 5 años casado con una muchacha hermosa, bonita. Yo los casé a los dos. Ahorita están buscando tener un niño. Y los problemas que ellos tienen son normales, de carácter, de los problemas normales, que la esposa no quiere cocinar, que él no, pues, las mujeres quieren que los hombres hagan todo el oficio y pues sí, pero esos son problemas normales. Pero nunca yo en la consejería, pastor, fíjese que a mí me ha gustado un hombre. No, ¿sabes por qué? Porque Cristo destruyó la fortaleza de la mente de ese muchacho. ¿Qué es lo que pasa con el señor de 60 años? No ha dejado que Cristo entre en la fortaleza. No ha dejado que Cristo entre en la oscuridad de sus pensamientos, en las cosas ocultas de sus pensamientos. No ha dejado que entre. Por eso no quiere cambiar. Entonces, cuando dice el versículo número 4, que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, primero, tengo que darme cuenta que hay fortalezas en mi mente que tengo que destruir con batallas espirituales, con guerra espiritual. ¿Y cómo se destruyen esos lugares oscuros donde se apodera de nosotros, ¿verdad? La pornografía, la desobediencia o las cosas que no agradan a Dios. Se destruyen con el poder de la palabra de Cristo. Ahora, poneme atención. 3 cosas que nos enseñan. Las voy a dividir ahorita. Creencias, tradiciones y religión. Vuelvo a repetir. Creencias, tradiciones y religión. Repita conmigo. Creencias, tradiciones y religión. Vaya. Creencias, ¿qué son las creencias? Son las que nos inculcan en la casa, en la familia. Cosas que aunque no son ciertas, nosotros las creemos como que son verdades. Por ejemplo, una creencia es que la gente cuando está embarazada, la mujer le dan chocolate para que le baje la leche. Esa es una creencia. Porque el chocolate lo que da es estreñimiento, no es que le baja la leche, ¿va? Entonces, usted dice, mire, le va a bajar la leche. Le da chocolate y lo que le va a hacer es que se va a quedar estreñida la señora. Entonces, ¿qué es una creencia? Fíjate que en esta casa somos devotos de San Francisco, del santo fulano. Entonces, ¿quién le enseñó eso? Su abuelita. ¿Y qué le dijo su abuelita? Le dijo, es que nosotros somos devotos de la Virgen por esta razón, hijo, porque hicimos un voto y a nosotros nos respondió. Eso se le inculcaron en su casa. Creencias. Tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones no son en la casa, sino que son en la cultura de nuestro lugar. Usted sabe que en El Salvador las procesiones se hacen en Semana Santa. Y hay un montón de gente devota que se pone a cargar, ¿verdad?, todos los santos y dicen, vamos a cargar esto porque ellos piensan que eso es una forma de piedad. Así castigan su pecado y se sienten ellos libres, ¿verdad?, de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces ellos vienen, incluso se ponen, se arrodillan, ¿verdad? Allá yo conocí en San Antonio del Monte, ¿verdad?, una gente que se arrodillaba hasta caminar hasta el santo. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Se lo enseñaron en la creencia? Sí, pero es una tradición. ¿Por qué? Porque es del país. No solamente ya es una casa, sino que es en el país. Entonces yo me acuerdo que a mí me llevaban a las procesiones de Chalchuapa, porque de ahí es mi mamá. Y yo me acuerdo que yo veía, ¿verdad?, todos los santos ahí. Pero ¿cuál es el problema? Esa es la religión de la nación. Y un tercer argumento, la religión que nos inculcan. Porque nosotros nos dijeron, vos vas a ser de esta religión, te bautizaron en esa religión, te dijeron que vos vas a hacer esto, pero vos no sabés por qué sos así. Entonces, lo que va a decir Pablo ahorita es que usted tiene que ser, óigame bien, usted tiene que tener el poder para destruir cualquiera de las 3 cosas. Óigame bien, creencias, tradiciones y religión que no sean acordes a la palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 5. ¿Cómo se destruyen esos criterios? Primero, diga conmigo, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Son cosas que hemos aprendido, creencias, principios, que están en nosotros, pero que no estamos tan convencidos de ellos. Entonces, dice Pablo que nosotros tenemos que derribar esos argumentos. En griego, la palabra argumento es una palabra como
como cosas para defendernos, ¿verdad? Usted tiene que derribar esos criterios. ¿Cómo los derriba? Óigame bien, cuando usted tiene una enseñanza equivocada, ese argumento es una enseñanza equivocada. Por ejemplo, yo el domingo no me congrego. Es que yo espero a que vengan aquí en la comunidad. Ese es un argumento. Que usted dice, es que yo voy a ir a la iglesia hasta que yo cambie. Ese es otro argumento equivocado. Usted viene a la iglesia para cambiar. No es que usted va a esperar a cambiar para ir a la iglesia. Otro argumento equivocado es que usted viene y dice, no, es que yo, ¿verdad? Me voy a acercar a Dios cuando me haga este milagro. Él no le va a hacer nada, porque usted primero tiene que acercarse a Dios para que Dios lo bendiga a usted. Entonces, ponga atención, quítese los argumentos. ¿Cómo se quitan los argumentos? Derribándolos. Y la palabra que ocupa para derribar es que si hay un muro, porque usted mismo ha puesto eso, usted tiene que irlo quitando ladrillo por ladrillo. Derribar es agarrar, hermano, una almohada, agarrar, hermano, una herramienta y comenzar a darle al muro, ¿ve? Pero ¿cómo se hace? Con la palabra de Dios. Yo no puedo, óigame bien, yo no puedo cambiar mi criterio equivocado. Esos argumentos que se me meten en la cabeza de no congregarme, de no hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque si yo me analizo a mí mismo, me doy cuenta de algo. Que aunque soy cristiano y acepté a Cristo, yo vivo como que soy religioso. Y vengo a la iglesia solo a la misa el domingo. Y vengo nada más a oír al pastor, que creo que todavía es sacerdote, porque solo un ratito lo homilía y después vámonos y vamos a ver si bailamos, si vamos al baile, si vamos aquí. No, hombre, hermano, quítese esos argumentos, derríbelos. ¿Cómo se derriba? Aprenda palabra nueva. Aprenda palabra nueva. Venga a la iglesia, reciba, hermano, la palabra de Dios. Mire, en nuestra congregación hay un montón de gente que tiene papel y lápiz. ¿Por qué? Porque aquí no venimos, hermano, solo a pasar el rato. Venimos a aprender palabra. Y eso es bueno. Agarre su Biblia y comience a marcarla. Y quítese esos criterios equivocados que usted tiene. Ahora, mire la segunda forma. Dice que los argumentos equivocados se derriban. Pero mire el versículo 5, derribando argumentos. Pero mire, toda altivez, diga conmigo altivez. La altivez es lo peor que puede haber en un ser humano. Esta palabra se llama, o sea, en la palabra que quiere decir es una torre. Una torre de control. Donde ahí está lo que más profundo tengo metido en mi mente. Y no quiero cambiar. Hay cosas que las voy a cambiar con la palabra, pero hay otras cosas que no las voy a poder bajar de ahí si no hago algo y no tomo una decisión. Porque, por ejemplo, si usted tiene bien metido en su corazón, y se lo voy a poner de ejemplo esto, allá había una chica que yo aconsejaba a su pareja. Entonces la muchacha, cuando yo los iba a casar, ¿verdad? Él estaba con ella y llegaron a la oficina. Y la primera reunión yo siempre pregunto el origen, ¿verdad? Cómo ellos fueron en la familia. Entonces la muchacha dijo así: pastor, mi mamá cuando nosotros teníamos 14 años nos abandonó, se fue a Estados Unidos con otro hombre, dejó a mi papá solo y mi papá nos crió a mi hermana y a mí. Entonces, pero mire, el dolor de ella era que la mamá la había abandonado y estaba súper resentida con ella. Entonces yo le dije: hija, mira, si querés hacer bien las cosas, háblale a tu mamá y reconciliate con ella. Vos no tenés que odiarla, porque fíjese lo que dijo ella en la reunión. Dijo: nunca en mi vida voy a ser como esa mujer. Yo detesto esa, o sea, un odio que le tenía a la mamá porque la había abandonado. Y mire, ella tenía 23 años y estaba casándose. Entonces yo le dije: reconciliate, hija. No quiso hablarle. No quiso hablarle a la mamá, no quiso decirle perdón, no quiso decirle nada. Y la mamá la llamaba porque quería tener una relación con ella, quería volverla a tener cerca, ¿verdad? Ellos se casaron, comenzaron a tener, ¿verdad?, 1 o 2 años de casados. Al tercer año, ella, hermano, comenzó a hacer lo mismo que hizo la mamá. Ahí en el negocio que tenían, vino un varoncito, le comenzó a dar ahí carreta, le comenzó a decir: vos sos bonita, vos sos aquí, que tu esposo no te cuida, que no sé qué. Escuche bien, hermano, lo mismo que hizo la mamá,
lo hizo ella. Dejó al marido, dejó a los niños y se fue con el otro varón. ¿Por qué? Porque a veces, aunque no lo aceptemos, el mal ejemplo lo tenemos aquí adentro de nosotros. Y eso es una altivez. Cosas que están dentro de nosotros, que nos afectan, que están bien metidas y que tenemos que sacar de ahí. Entonces usted dice, pastor, si los argumentos se derriban, es decir, los cambio con la palabra, ¿cómo me quito la altivez de mi vida? Veamos y cerramos ahí. Mire bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tomar todos los pensamientos equivocados, todas esas cosas que me dañan, todas esas cosas que me hicieron daño a mí, las agarro y las pongo, hermano, sometidas al conocimiento de Dios. Mire lo que dice la última parte del versículo, mírelo bien. Mire, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, si en mí hay algo que me dice, métete con esta mujer, yo tomo ese pensamiento y lo pongo en obediencia a Cristo y yo digo, voy a ser fiel a mi esposa. Si a mí en mi corazón tengo un mal ejemplo porque mi papá se metía cerveza y yo lo tengo dentro de mí, pero yo digo, yo no voy a hacer eso porque Cristo ha cambiado mi vida. Tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y no permito que los pensamientos equivocados, hay cosas que me va a costar dejar, hay cosas que me va a costar cambiar, pero la palabra de Dios me autoriza para que toda aquella cosa que me haga daño, lo tomo y lo llevo a la obediencia de Cristo para que ya no me haga daño y lo someto al conocimiento de Dios. Hermanos, no va a desaparecer el recuerdo de nosotros, pero si esos recuerdos ponen en mi corazón pensamientos equivocados, yo puedo poner los pensamientos en obediencia a Jesús. Por lo tanto, todos los argumentos inútiles que tengo en contra de conocer a Dios, los pongo, hermano, los destruyo. Los voy desarmando con nueva palabra, viniendo a mi iglesia, aprendiendo Biblia. Pero las cosas que me quedan, que no he podido cambiar, porque yo sé que dentro de mí hay heridas, yo los tomo y los pongo en obediencia a Jesús. La palabra cautivo se utiliza para los soldados que se capturan en la guerra. Entonces, cuando llegaba un emperador y ganaba la batalla, agarraba a los soldados que él capturaba, los desnudaba, los ponía con cadenas y el emperador los avergonzaba frente a la nación entera, porque habían quedado, hermano, como cautivos de él. Cuando el emperador llegaba, tomaba a los soldados enemigos, los desnudaba y los encadenaba y todo el mundo se reía de ellos porque los avergonzaba. Tal vez dentro de ti queda un pensamiento de ser infiel a tu marido, pero desde este día vas a desnudar ese pensamiento, lo vas a encadenar y lo vas a avergonzar, porque nunca más vas a ser infiel, porque vas a ser fiel a Cristo Jesús. Tal vez en tu mente queda un pensamiento de ser estafador, tal vez en tu mente queda un pensamiento de ser homosexual, tal vez en tu mente queda un pensamiento de ser rebelde, pero ya no, lo vas a desnudar, lo vas a encadenar y lo vas a llevar a Cristo Jesús, porque Cristo ha pagado con su sangre preciosa tu verdad y tu conocimiento y tu pensamiento. Él ha limpiado tu mente, Él ha limpiado tu corazón, Él ha limpiado tu vida. Limpia tu mente de las manchas y somételas al conocimiento de Cristo. Y Cristo va a limpiar nuestros corazones, desde argumentos equivocados hasta altivez que se mete en nosotros y que está bien oculta y que está metido y que tenemos que llevar al conocimiento de Jesús. Por tanto, argumentos los quitamos con palabras, pero los pensamientos más profundos que nos hacen daño los sometemos a Dios y los ponemos en obediencia a Cristo, para que no nos vuelvan a avergonzar y para que no nos vuelvan a hacer daño. En esta mañana, hermanos míos, si tenemos algo, creencias, tradiciones o religión equivocada,
someta ese pensamiento al conocimiento y obediencia de Cristo. Y Dios le va a dar libertad total y absoluta de pensamientos equivocados en su mente. Vamos a orar, hermanos.